Hola a todos, niñas y niños. Damos inicio entonces nuevamente a semanitas de trabajo. Vamos a seguir con áreas totales y volúmenes de cuerpos geométricos. La clase anterior estábamos trabajando con prismas rectos. Seguimos con prismas rectos, esta vez de base triangular, pentagonal y hexagonal. Es un solo objetivo que lo vamos a distribuir en estas 2 semanas de trabajo. Por lo tanto, lo ideal es que para la clase de Zoom ustedes ya hayan visto en sus casas el triangular y el pentagonal. El hexagonal es muy similar al pentagonal, así que si no lo ven, solamente cambia su base. Los que les voy a comentar es que por favor hagan sus tareas y me las envíen, traten de ponerse al día para yo ver cómo vamos en los contenidos y el aprendizaje, si tienen dudas y lo que necesiten para poder ayudarlos y orientarlos. Prisma triangular. Vamos a definirlo entonces. Sabemos ya que es un poliedro, porque tiene sus caras planas, pero es irregular. De bases triangulares y caras laterales y que son rectángulos. Es la característica de los prismas en general, ¿cierto? Que sus caras laterales son rectángulos. Debemos saber que como existen 3 tipos de triángulos, vamos a encontrarnos de este tipo de prismas con triángulos equiláteros, triángulos rectángulos y triángulos isósceles. Tiene 5 caras, 9 aristas y 6 vértices. Tiene una altura de base porque tenemos triángulo. Recuerden que el triángulo tiene base. Por lo tanto, vamos a encontrar una altura de base que le vamos a poner la letra H pero minúscula. Y una altura del prisma, que vendría siendo la altura del rectángulo, y ese lo vamos a identificar con una H mayúscula para diferenciar las dos alturas. H minúscula, altura de la base, y H mayúscula, altura del prisma. Acá tenemos un ejemplo de un prisma de base triangular o prisma triangular. Y ahí está su red. Cambié un icono, pero tiene el mismo significado. No aparece el cuaderno, sino que esta hojita con un lápiz, que es lo mismo. Tomar apuntes y escribirlo en el cuaderno. Siempre guíense por lo que está destacado en cada parte de los contenidos para escribir los apuntes en el cuaderno. Bien, aparece solamente el ojo. Esto no es necesario que lo escriban en su cuaderno. Ese cuaderno que está arriba en la parte izquierda superior es un adorno de la diapositiva, chiquillos. Tengo aquí la red del prisma de base triangular y voy a separar estas figuras, voy a borrar las líneas, los voy a dar color para que después hagamos un análisis. Identificamos entonces la altura de la base con la H minúscula y la altura del prisma con la H mayúscula. Si tomo el rectángulo, acá tengo un gran rectángulo, entonces junto a los 3 que están y formo uno solo. Si tomo los 2 triángulos, voy a formar un paralelogramo conocido como romboide. Ya, este que está aquí, también yo lo puedo analizar si lo veo desde otra perspectiva, pero sí es un romboide. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como tengo 2 triángulos juntos, obtengo la altura de este paralelogramo. ¿Para qué nos va a servir eso? Vamos a observarlo a continuación. 2 áreas de base se juntan y forman una figura de 4 lados. Paralelogramo que es pariente del rectángulo. Entonces va a estar relacionado con cómo calcular el área de estos 2 triángulos. Bien, vamos entonces con el área total de este prisma triangular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 2 áreas de bases, son 2 triángulos, y una sola y gran área lateral, porque recuerden que tomamos los 3 rectángulos y los hacemos uno. Entonces hablamos de que necesitamos 2 áreas de base
y una gran área lateral. En vez de decir que son 3 rectángulos, hablamos de área lateral. 2 áreas de la base más área lateral, que es área de este gran rectángulo. Si lo desglosamos en fórmula, el área de la base de una sola base, como es un triángulo, hablamos de base por altura dividido entre 2. Eso es un triángulo. Pero tenemos 2, entonces 2 veces base por altura dividido entre 2. Más vamos a hacer un paso extra, porque recuerden que esto lo vimos también en ecuación, que usábamos esta simplificación para sacar este denominador que está en esta fracción y dejar solamente una sola operación. Entonces, como tenemos el 2 que multiplica y el 2 que divide, los simplificamos y nos queda una sola fórmula que vendría siendo base por altura, que es la manera de calcular el área de un paralelogramo, como es el caso del que se formó al unir los dos triángulos. Yo les comenté que es pariente del rectángulo y el área del rectángulo se calcula multiplicando su base por la altura. Entonces, en vez de multiplicar y dividir y multiplicar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente multiplicar la base por la altura. Después en los ejemplos les voy a mostrar más este análisis. Más la gran área lateral, nosotros observamos que tenemos una altura, pero nos faltan los lados de este gran rectángulo. ¿Cómo lo vemos eso? Base por altura es el área de este gran rectángulo, pero la base del rectángulo no la tenemos. Juntamos 3 pedacitos de otra figura. ¿Cuál es esa otra figura? El triángulo. Entonces acá tenemos un perímetro de la base. Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados. Si yo desarmo el triángulo, voy a tener entonces la base del rectángulo, y ahí yo hablo de perímetro de la base por la altura. Es bastante complejo el desglose de esta fórmula para que entiendan de dónde sale tal y tal cosa. Yo después con ejemplos les voy a mostrar más específico para que vayan comprendiendo mejor de dónde es y de dónde sale cada una de estas partes. Tenemos este prisma de base triangular que tiene en su base un triángulo isósceles, porque tiene dos lados que miden 5 centímetros. De base 4 centímetros y altura 3 centímetros. Tiene una altura del prisma de 15 centímetros. Entonces, tenemos aquí altura de la base 3 centímetros. Altura del prisma 15 centímetros. Identificamos los datos. Me quedó como una silla esa H, pero una H. Partimos entonces con las áreas de la base, pero ya sabemos que es una gran área también, porque juntamos los dos triángulos y los convertimos en un paralelogramo. Y para calcular esa área multiplicamos la base por la altura, que en este caso es 4 de base y 3 de altura. Y 4 por 3 es 12 centímetros cuadrados. Muy bien, área de la base. Área lateral, este gran rectángulo. Perímetro de la base por altura del prisma. Perímetro de la base, suma de todos los lados del triángulo, es decir, 4 más 5 más 5. El 3 no se cuenta porque es la altura. Ojo con eso, porque en algunas ocasiones suele haber ese error. Los lados del triángulo miden 4, 5 y 5. Por la altura del prisma, que es el 15. 4 más 5, 9 y 9 más 5, 14. Ahora tenemos 14 por 15.
Si lo multiplicamos, entonces obtenemos 210 centímetros cuadrados. ¿Qué hay que hacer ahora? Por ahí se me había pasado el signo. Entonces ya sabemos que hay que sumar estas dos áreas, área de la base más área lateral. Y teníamos entonces 12 centímetros cuadrados más 210 centímetros cuadrados. Una vez que tenemos los dos datos y los sumamos, entonces ya encontramos el valor del área total de este prisma triangular. Y esto obtenemos aquí 222 centímetros cuadrados. Área de la base, área lateral, se suman las áreas y obtenemos el resultado. Volumen del prisma ahora. Recuerden que en las clases anteriores yo le comentaba que el área siempre un poquito tiene más pasos que el volumen. Aquí pasa exactamente volumen. Aquí podemos calcular con esta fórmula el volumen o la capacidad, no lo olviden. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con un área de base, por lo tanto aquí sí va a aparecer la división entre 2, por la altura del prisma. Y eso es todo. Entonces, decimos que tenemos una área de base, es decir, una área del triángulo, por la altura del prisma. Y esto nos quedaría base por altura dividido entre 2 por la altura del prisma. Aquí vamos a trabajar con el área completa del triángulo. Solo uno. No necesitamos los dos, solamente un área de la base. Base por altura dividido entre 2. También tenemos que recordar que para calcular el volumen vamos a trabajar con las 3 dimensiones y aquí lo estamos haciendo. En este caso con este prisma triangular. Tenemos base por altura dividido entre 2. Ahí estamos trabajando con 2 dimensiones y con la altura del prisma ya completamos la otra dimensión. Entonces, también recordar que como estamos en volumen, seguimos con unidades cúbicas. No lo olviden. Base por altura dividido entre 2 por altura del prisma. Área de la base por altura del prisma. Y eso es todo. No hay más pasos. Vamos a ver un ejemplo para ir resolviendo. Vamos con este ejemplo entonces para trabajar área total y volumen. Tenemos este prisma triangular. Es uno con base isósceles. ¿Ya? Entonces el otro lado también mide 10. El área total entonces se calculaba área de la base, que son los dos triángulos que los juntamos. Entonces nos quedaba base, perdón, aquí cambiamos por altura, más esta área lateral, que es este gran rectángulo. Perímetro de la base por la altura del prisma. Vamos reemplazando los valores. La base del triángulo mide 8 y la altura 6. La tenemos ahí. Más perímetro de la base, entonces es la suma de todos los lados. Ya les dije que este es un triángulo isósceles. Entonces tenemos 10. Se repite el lado. Vamos a poner 10 por 2. Por 2, porque son dos lados que miden 10, más 8. 10 por 2, porque son dos lados que miden 10. Por la altura del prisma, que es 17. Resolvemos. 8 por 6 es 48. Y nos vamos con el paréntesis. 10 por 2 es 20. Y 20 más 8 es 28. Perímetro de la base por 17. 48 lo dejamos igual. 28 por 17
Eso nos da 476. Y luego lo sumamos. Tenemos las dos áreas y las sumamos. Y acá obtenemos entonces 524 centímetros. Y estamos trabajando con área. Entonces son centímetros al cuadrado. Mejor vamos a escribir el 2 encima. Centímetros cuadrados. Repasemos la fórmula entonces. Base por altura para el área de las dos bases. 8 por 6. 8 y 6. Luego tenemos perímetro de la base. La suma de todos los lados. En este caso recuerden que yo multipliqué porque hay dos lados que miden 10 centímetros. Por eso es 10 centímetros y 10 centímetros. Esa línea significa que esos lados son iguales. 10 por 2 más 8. Por la altura del prisma, 17. Reemplazando valores, entonces resolvemos. Usted ya sabe todo el procedimiento, yo se lo estoy destacando. La suma 10 por 2, 20 más 8, 28 por 17, 476 y esa suma nos da 524. Entonces acá tenemos el área total. Paso a paso, no se debe olvidar de reemplazar las partes de la fórmula con valorización. Altura de la base y altura del prisma para tenerlo más claro. El mismo ejemplo con volumen. Y decimos entonces que volumen va a ser igual a área de la base de una sola base por la altura del prisma. Reemplazamos área de la base, ahora sí dividimos, es base por altura dividido entre 2 por la altura del prisma. Ahora sí dividimos entre 2. Muy bien. Listo. Tenemos que reemplazar. Aquí está la fórmula de manera algebraica. Ahora reemplazamos. Ya sabemos que la base del triángulo mide 8 y la altura 6. 8 por 6 dividido entre 2 por 17. Seguimos. 8 por 6, 48 y 48 dividido entre 2, 24. Por 17. Hay pasos que usted los puede hacer de manera automática, si se aprende bien las fórmulas, pero yo les recomiendo ir paso a paso. Y 24 por 17, 408 centímetros y ahora estamos con volumen cúbicos. Siempre el paso a paso, chiquillos, es importante para yo ubicarme y hacerlo. Ahí tenemos base por altura dividido entre 2 por altura y luego la resolución. Si yo voy paso por paso, voy a obtener el resultado correcto. Si no sigo los pasos, me puedo equivocar. Prisma y le sacamos el área total y el volumen. Espero que este ejemplo les haya servido. Recuerden que pueden volver a verlo cuantas veces lo necesiten. Vamos, te toca a ti. Lee atentamente cada problema y resuelve. Solamente de prisma triangular, porque eso es lo que estamos trabajando.
Luis debe hacer un forro impermeable para cubrir completamente una carpa con altura basal de 2 metros, como se observa en la imagen. ¿Cuántos metros cuadrados utilizará para forrar la carpa? Acá está la carpa. Yo les doy la base de la carpa del triángulo, que es 1,5, y la altura del prisma, que es 2,5. En el problema dice que la altura basal es de 2 metros. Ese dato ya está, ustedes lo identifican. La pregunta dice cuántos metros cuadrados. No me menciona, no me dice superficie, área ni nada, pero si dice cuadrados, usted ya sabe que debe calcular área. ¿Qué área? Porque estamos hablando de prisma, un área total. Y si llenáramos la carpa, en un supuesto, ¿cuál sería su capacidad? Entonces, de este mismo prisma triangular, calculamos área total y volumen. Guíense por el ejemplo anterior que les va a servir para resolver este problema. Lo hacen y le sacan una fotito y me lo mandan. Pasamos al segundo prisma de los prismas rectos, prisma pentagonal. También es un poliedro irregular, porque no tiene todas sus caras iguales. Sus bases son pentagonales y sus caras laterales rectangulares, de caras basales pentagonales. Acá tenemos un prisma y un pentágono en sus bases, dos pentágonos. ¿Qué vamos a hacer primero antes de cualquier cosa? Trabajar con el pentágono. Años anteriores no lo habíamos trabajado, lo vamos a conocer ahora, no es tan complejo, es bien simple de trabajar el área para lo que nosotros necesitamos, nada más. Sabiendo que el perímetro es la suma de todos los lados, eso no es complejo. El área requiere un poquito más de análisis. Teniendo una vez la fórmula para trabajar el área del pentágono, ya después nos vamos interiorizando en el área total, que no se aleja tanto del cálculo de áreas totales de los demás prismas. Muy bien. Recordar, este prisma pentagonal, tiene 7 caras, 2 basales y 5 rectangulares. Las caras laterales en cantidad tienen relación con los lados de la base. Como el lado de la base tiene 5 rectángulos. 15 aristas y 10 vértices. Vamos a trabajar entonces en primera instancia con el área del pentágono. Porque recuerden que para calcular área necesitamos el área de la base. Acá tenemos el pentágono que vamos a analizar. En especial el pentágono regular. Regular quiere decir que tiene todos sus lados de igual medida. Y ahí hay otro elemento que vamos a trabajar. Con ese elemento más sus lados se trabaja el área del pentágono. Ese elemento se le conoce como apotema, que en su definición es la distancia más corta entre el centro de esta figura y uno de sus lados. Podemos encontrar distintas apotemas, pero todas van a tener la misma medida. En resumen, esta es la altura de un triángulo interior de este pentágono, ¿verdad? Para que entendamos lo que es la apotema. Y la vamos nosotros a abreviar como AP. De repente pueden observar algunos otros videos y le dan solamente la A. Pero nosotros le vamos a designar AP como apotema. Entonces, para calcular el área de este pentágono, vamos a trabajar con el perímetro, como les mencioné. Y una vez que obtenemos el perímetro, lo vamos a multiplicar por la apotema. Y así tenemos el área del pentágono. Perímetro por apotema. Y algo más que vamos a analizar a continuación. Pero, como les dije, algo más
Luego se divide entre 2. Recuerden que tenemos que trabajar una fórmula de área del pentágono para poder entonces encontrar el área total de este prisma pentagonal. Perímetro por apotema dividido entre 2. Perfecto. Perímetro por apotema dividido entre 2. Apoyémonos del profe Alex para analizar entonces área de pentágono. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de área y perímetro y ahora vamos a ver un ejercicio de aplicación de cómo encontrar el área de un polígono regular. Por ser el primer ejemplo del área de un polígono regular, pues voy a hacer el ejemplo más fácil, que es este: hallar el área de un pentágono regular de lado 6 centímetros y apotema 4,1 centímetros. La forma más fácil de encontrar el área de un polígono regular es cuando conocemos la medida de el lado y la medida de el apotema. En siguientes videos vamos a hacer, por ejemplo, cuando solamente conocemos el lado o cuando solamente conocemos el apotema. Bueno, lo importante es que vamos a resolver este ejercicio. Primero, tenemos que conocer la fórmula que nos permite hallar el área del polígono regular, que es esta: área es igual a P por A sobre 2. ¿Qué es la P? Es el perímetro, que es A apotema. O sea, para encontrar el área de cualquier polígono regular tenemos que multiplicar su perímetro por el apotema y eso dividirlo en 2. Pero ustedes dirán, pero si no conocemos el perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados de cualquier figura. Entonces, voy a hacer el dibujo como para aclararles cómo se utiliza la fórmula. Entonces, recordemos que cuando nos dicen el nombre de la figura, en este caso pentágono, nos están diciendo cuántos lados tiene. En este caso, el pentágono es una figura geométrica o un polígono regular que tiene 5 lados. Obviamente esos lados todos son iguales. O sea, si me dice que este pentágono regular, que es de 5 lados, el lado mide 6 centímetros, me están diciendo que aquí hay 6 centímetros. Este lado también tiene 6 centímetros. Y lo mismo, todos los lados tienen o miden 6 centímetros. Entonces, aquí dice el apotema, o perdón, el área del polígono regular. Voy a escribirlo por acá. El área es igual a el perímetro, que el perímetro, ¿qué es? Es la suma de todos los lados. Esa operación no la voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque ya lo conocemos. O sea, si yo sumo todos los lados, 6 más 6 más 6 más 6 más 6, que podría decirse que es el número de lados por la medida del lado. ¿Sí? Como son 5 lados, 5 por 6, 30. Entonces, el perímetro son 30 centímetros. Como les decía, 6 más 6, 12, más 6, 18, más 6, 24, más 6, 30. Multiplicado, este es el perímetro, por la medida del apotema. Recordemos que el apotema es la medida que va desde el centro hacia la mitad de un lado. Pero en este caso ya sabemos cuánto mide el apotema. Mide 4,1 centímetros. Aquí dice perímetro por apotema y eso lo dividimos por 2. O sea que el área, aquí voy a copiar la respuesta. Esto lo podemos hacer en la calculadora: 30 por 4,1 dividido en 2. Y eso nos da 61,5. Que aquí dice centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Obviamente siempre nos tiene que dar en unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unidades de área. Como siempre, por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Lo que van a encontrar es el área de un octágono de lado 16 centímetros y... Ya. Bueno, en el ejemplo que él pone ahí cambió de figura. Yo les mencionaba que esta área nos iba a servir también para el hexagonal, porque efectivamente en este tipo de polígonos, para calcular el área se trabaja con la misma fórmula. Si tú quieres seguir viendo el video, va a estar también adjunto en tus tareas de webclass, por si lo quieres continuar, pero no es necesario.
Vamos entonces aquí. Solo mirar. Tenemos la figura y su red. Entonces, desarmamos este prisma pentagonal y acá podemos observar que tenemos 5 rectángulos y los 2 pentágonos. Ahí está más claro el ejemplo de dónde sale la apotema también, que yo les dije que era el área de uno de los triángulos interiores de este pentágono. Entonces, obteniendo el lado, la apotema y la altura del prisma nos va a servir para más adelante, ya podemos trabajar completamente. Sabemos entonces cuál es el área del pentágono. Perímetro por apotema dividido entre 2. Tenemos 2 de esas. Y tenemos 5 rectángulos, pero yo no voy a poner base por altura, base por altura. Muy similar a lo que hicimos con el prisma triangular. Tenemos que encontrar cuánto mide esa gran base porque ya tenemos la altura. Y si observamos, el lado del pentágono coincide con cada base de estos pequeños rectángulos. Por lo tanto, si aquí tenemos una L, acá tenemos otra L, 3, 4 y 5L, porque es la cantidad de lados que tiene el pentágono. Entonces, la fórmula para este gran rectángulo que va a ser nuestra área lateral es perímetro de la base por altura. ¿Qué coincidencia? Es la misma fórmula que el prisma anterior. Son la misma, vienen de la misma clasificación. Lo único que va a cambiar es su base. Por lo tanto, aquí estamos súper. Si nos aprendimos esta fórmula, vamos a trabajar súper bien con todos los demás prismas que se les presenten después en el camino. Área de la base, que es el área del pentágono, perímetro por apotema dividido entre 2, y el área lateral, perímetro de la base por altura. Esto es para que lo observen, chiquillos, porque después vamos a hacer el análisis. No es necesario que lo copien en su cuaderno. Esto sí. Área total del prisma, entonces. Ya sabemos, debemos tener 2 áreas basales. 2 áreas basales sería 2 veces perímetro por apotema dividido entre 2. Esos 2 nos molestan, después lo vamos a ir eliminando. Debemos tener una gran área lateral, ya les dije, ¿cierto? Este gran rectángulo que es área lateral, perímetro de la base por altura. Una vez que tenemos las 2 áreas, las sumamos. 2 áreas de la base más área lateral. Y en fórmula esto quedaría de la siguiente manera. Área total sería 2, perímetro por apotema dividido entre 2, más perímetro de la base por altura del prisma, que en este caso ocupamos la H minúscula porque no tenemos otra altura. Recuerden que el apotema lo identificamos como AP. Y acá tenemos desglosado entonces la fórmula de área total del prisma pentagonal. 2 perímetro por apotema dividido entre 2 más perímetro de la base por altura. Listo. Tenemos aquí un prisma pentagonal de apotema 1,38, lado del pentágono 2 centímetros y altura del prisma 8 centímetros. Partimos por las áreas de las bases. Tenemos 2 áreas de las bases que sería 2 veces el área del pentágono, es decir, 2 veces perímetro por apotema entre 2. Vamos reemplazando valores con los datos que ya se les presenta en la figura. Perímetro de la base es la suma de todos los lados, pero lo trabajamos como multiplicación, entonces tenemos 5 por 2, porque 2 es el lado del
pentágono por 1,38, que es la apotema, dividido entre 2. 5 por 2 es 10 por 1,38, pero aquí me voy a detener porque vamos a simplificar esos dos que están ahí de la misma manera que lo hicimos con el prisma triangular. 2 entre 2 es 1, por lo tanto, el 1 ustedes saben que no se pone delante de la multiplicación. Ya eliminamos estos dos y nos queda la fórmula 10 por 1,38, es decir, estamos trabajando solo perímetro por apotema. Y 10 por 1,38 es 13,8 centímetros cuadrados. Esa es el área de las dos bases, 13,8. Recuerden que yo simplifiqué los dos. Si yo multiplico 10 por 1,38 me va a dar 13,8. Si lo divido entre 2 voy a obtener la mitad. Si lo vuelvo a multiplicar voy a volver a 13,8. Por si usted se pregunta por qué la profesora está simplificando, es para no estar retrocediendo. Dividir y después volver a multiplicar. Porque cuando dividimos y multiplicamos por el mismo número vamos a retroceder. Entonces aquí en este caso se simplifica, se eliminan esos dos y trabajamos solamente con perímetro por apotema. Área de la base. Ya sabemos que es perímetro de la base por altura. En este caso yo les puse 5L por H, que es el perímetro de la base. Reemplazamos 5 por 2, ya lo sabemos, y por 8, que es la altura del prisma. 5 por 2, 10, y 10 por 8, 80 centímetros cuadrados. Tenemos área de la base, tenemos área lateral. Perdón si repetí de nuevo lo mismo. Área de la base, 13,8. Área lateral, 80 centímetros cuadrados. Sumamos las dos áreas. 13,8 centímetros cuadrados más 80 centímetros cuadrados. Estamos sumando. Por lo tanto, los centímetros cuadrados se mantienen. Y esto nos da 93,8 centímetros cuadrados. Acá tenemos el área total entonces de este prisma pentagonal. Si todavía no nos quedó muy claro, vamos a ir con otro ejemplo paso a paso para ir analizando entonces. El ejemplo lo vamos a juntar con el de volumen. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Volumen del prisma. Para calcular volumen, muy similar a lo que hicimos con los dos prismas anteriores. Muy breve esta fórmula, pero se relaciona más con lo que estamos ya trabajando. No se olvide que es un solo paso, no hay que hacer tantos cálculos, es más rápido que el área total. En este caso vamos a multiplicar el área de la base por la altura. Y muy similar al prisma triangular, solo que cambia la base porque acá tenemos un pentágono. Recuerde que cuando hablamos de capacidad vamos a utilizar la misma fórmula, aunque no se expresen en las mismas unidades de medida. La capacidad la transformamos en litros después, pero ahora estamos ocupando la misma fórmula. Área de la base por altura, recordando que el área de la base entonces es el área del pentágono, perímetro por apotema dividido entre 2 por la altura del prisma. Lo que va cambiando, y ustedes ya se tienen que estar dando cuenta, lo que va cambiando es el área basal, simplemente, porque las laterales son rectángulos. Entonces la base nos cambia y ahí trabajamos con otras fórmulas. Ahora sí, este ejemplo que yo les hice también y lo vamos a ir analizando con área total y volumen. Tenemos este prisma de lado 6 decímetros, apotema 4 decímetros y altura del prisma de 30 decímetros. Área total.
La fórmula de área total es 2 áreas de la base más área lateral. Las dos áreas de la base serían 2 áreas de pentágono y eso nos queda 2 perímetro por apotema dividido entre 2. Recuerden ir paso a paso, después con el tiempo lo van a poder hacer directamente. Estamos reemplazando las fórmulas para después ir haciendo lo mismo pero con valores numéricos. Perímetro de la base, PB, perímetro base, chiquillos, y que no voy a escribir toda la palabra, usted va tomando apuntes por altura del prisma. AB, recuerde, área de la base. Tenemos la fórmula desglosada entonces y ahora nos vamos con los datos. Pero antes, todo, yo inmediatamente voy a partir simplificando. Recuerden lo que hice yo anteriormente. Entonces, solamente multiplico el perímetro por la apotema. ¿Listo? Perímetro de la base. Perímetro sería 6 veces el lado. Perdón, 5 veces el lado. Me confundí con el hexágono, perdón. 5 veces el lado sería 5 por 6. Usted lo puede hacer inmediatamente y poner ahí el resultado, pero yo se los hago con el paso, por la apotema, que en este caso es 4. Más perímetro de la base, ya sabemos, 5 por 6. 5 veces el lado por la altura, que es 30. Le pusimos valores. Resolvemos. 5 por 6, 30 y 30 por 4, 120. Siempre recuerden que estamos con decímetros. Al final en el resultado no lo podemos olvidar. 5 por 6, 30 y 30 por 30, 900 decímetros cuadrados. Tenemos entonces las dos áreas y las sumamos. Y esto nos da un resultado de 1020 decímetros. Y es área, así que nunca se olviden de que tiene que ir el 2 sobre la unidad de medida. Y ahora hacemos el paso a paso. Perímetro por apotema. Recuerden que simplificamos para no tener que estar dividiendo y multiplicando. Perímetro de la base, que ya sabemos el valor, y la altura del prisma. Acá tenemos 120, que es el resultado de perímetro de la base por apotema, y 900, que es el resultado de perímetro de la base por altura. Sumamos los dos perímetros, las dos áreas, perdón, y obtenemos nuestra área total de este prisma hexagonal. Vamos a utilizar el mismo ejemplo entonces para el volumen, que es un procedimiento más breve. Vayan acordándose cuál es la fórmula de volumen que acabamos de anotar. Volumen es igual a área de la base por la altura del prisma. Si ponen H mayúscula, no tiene mucha incidencia, chiquillos, aquí. Área de la base dijimos que era perímetro por apotema, ahora sí dividido entre 2, porque es solamente una base, por la altura del prisma, y eso no tiene mucha modificación. Vamos a reemplazar. Ustedes ya saben, 5 por 6, pueden poner directamente el 30 si gustan, por 4, por 30. Dividido entre 2. Puse la H, la voy a cambiar al tiro que me equivoqué.
5 por 6, 30, 30 por 4, ya sabe, 120. Y 120 dividido entre 2 es 60. Ahí lo decimos directamente. Ahora sí voy a poner el dato, por 30. ¿De dónde salió ese 60? Reitero, 5 por 6, 30, 30 por 4, 120, y 120 dividido en 2, 60. Y 60 por 30, 1800. Decímetros, estamos en volumen, cúbicos. No se olvide, usted puede resolver todo esto sin poner la unidad de medida, pero el resultado final debe hacerlo. Ahí tenemos la fórmula desglosada, cada una con sus datos numéricos, los resultados y la multiplicación final. Volumen siempre con unidades elevadas a 3. De lo contrario, el resultado no está correcto.
Ejercicio, está la camarita. Ahora le toca a usted calcular área total y volumen. 1. Calcula el área total y el volumen del prisma presentado en la imagen. Tiene ese prisma ahí que está con su red, pero le aparece altura, apotema y lado del prisma pentagonal. Y abajo tenemos otro. Raúl quiere llenar con arena un prisma pentagonal de apotema base 8 centímetros, lado del pentágono 12 centímetros y altura 20 centímetros. ¿Cuántos centímetros cúbicos de arena va a necesitar? Habla de cúbicos, por lo tanto, aquí solamente usted debe calcular el volumen. En el ejercicio 1 ya dice clarísimo, área total y volumen. En el 2, como la pregunta dice centímetros cúbicos, usted ya debe saber que tiene que calcular volumen. Ahora nos vamos con el tercer prisma para ir finalizando. Este trabajo lo pueden hacer la segunda semana si gustan. Es muy similar al prisma pentagonal, entonces cuando lleguemos a las clases en Zoom, como les comenté antes, necesito que estén ya con el prisma triangular y el pentagonal, más o menos trabajado. Si no han visto completamente el prisma hexagonal, no es tanta la diferencia, pero sí mirarlo un poquito para el día martes no llegar con tanto vacío. Entonces, como les presentaba, prisma hexagonal. Muy bien, entonces, prisma hexagonal. Aquí pongo yo su base para entender y comprender también que, al igual que el pentágono, el hexágono tiene apotema. Entonces, este prisma, que es un poliedro irregular, con sus caras basales hexagonales y estos rectángulos en los laterales, para poder trabajar su área lateral también vamos a identificar un área de base, lógicamente, y se resuelve de la misma manera que el pentágono. Es decir, área de la base, área del hexágono, perímetro por apotema dividido entre 2. La misma fórmula. Lo que va a variar más adelante en el área total lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Prisma hexagonal. Aquí ya está. Identificamos el prisma hexagonal completo con su lado de base, altura del prisma y la apotema de la base. Entonces, ya sabemos, área de la base, aquí ya les puse completo, perímetro de la base por apotema dividido entre 2, tenemos 2 bases. Y esta gran área lateral, se repite la fórmula, perímetro de la base por altura. ¿Cuántos perímetros de base tenemos aquí? Tenemos 6 lados, porque tenemos un hexágono. Vamos a ver. Área total entonces del prisma hexagonal. Primero vamos a calcular el área de las bases. Tenemos 2 áreas basales. Y aquí se repite lo mismo del pentágono. 2 perímetro de la base por apotema dividido entre 2. Porque son 2 bases. Luego, segundo paso, el área lateral. Perímetro de la base por altura. Aquí parece déjà vu, porque es igual la fórmula. Paso 3, sumar las áreas, es decir, 2 áreas de la base más área lateral. Y la fórmula nos queda de la siguiente manera. Área total es igual a 2 perímetros de la base por apotema dividido entre 2, más el perímetro de la base por la altura que corresponde al área lateral. Y acá tenemos la fórmula desglosada en primera parte del área lateral, del área total, perdón. Y por último, en el paso 3, cómo quedaría sumadas dichas áreas. Pero la fórmula debe practicarse. Para eso entonces vamos a analizar el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo que
disculpen, se me olvida. Lo voy a dejar para el final porque vamos a ver volumen. Recuerden que antes yo les ponía entre cada uno un video, pero ahora con la misma figura voy a calcular área total y volumen. Ya les pido las disculpas pertinentes. Volumen entonces del prisma hexagonal. ¿Cómo se calcula este volumen? Vamos a trabajar la misma fórmula del prisma pentagonal, es decir, área de la base por altura. Y ya sabemos que el área de la base es perímetro de la base por apotema dividido entre 2. Ahora sí lo dividimos entre 2, recuerden que en el otro simplificamos, por altura. Y eso es todo. Recuerden, siempre el volumen es más simple que el área. Y ahora sí lo prometido es deuda. El ejemplo para practicar nuevamente el volumen y el área total, pero ahora del prisma hexagonal. Solamente les voy a mostrar este ejemplo para que entiendan que cambia solo una parte de la fórmula, porque es muy igual, muy semejante al área del prisma pentagonal. Entonces, vamos con el área total. Tenemos el lado del prisma que es 5 centímetros, perdón, el lado de la base, la altura del prisma que es 15 centímetros y la apotema que es 4 centímetros. Identificando los datos, comenzamos. Área total es igual a 2 áreas de la base más área lateral. Esa es la fórmula general. Reemplazamos entonces 2 perímetro de la base por apotema dividido entre 2 vamos al tiro. Chiquillos, recuerden que estos videos yo los hago sin audio y cuando narro el PPT le pongo audio. Entonces, si usted lo ve externamente no va a aparecer el audio, ¿ya? Más perímetro de la base por la altura del prisma. Aquí está desglosada nuestra fórmula. Reemplazamos, pero antes simplificamos. Eso, muy bien los que se acordaron. Se va ese 2, entonces nos queda solo perímetro de la base por apotema, que en este caso es 6 veces el lado, es decir, 6 por 5 por la apotema que es 4. Más perímetro de la base, ya lo sabemos, 6 por 5. Y por la altura que es 15. Bien, resolvemos. 6 por 5 es 30 y 30 por 4, 120. 6 por 5 es 30 y 30 por 15 es 450 centímetros cuadrados. No se olviden nunca de eso. Sumamos ahora entonces y obtenemos 570 centímetros cuadrados. Hay que ejercitar harto, niños, para después hacer esto muy rápido. Acá tenemos el desglose de perímetro por apotema. Ahí está el apotema para que les quede claro de dónde está el 4. Perímetro de la base que se repite y la altura del prisma. El resultado de 6 por 5 por 4 y el resultado de 6 por 5 por 15. Recuerde que usted ya hay operaciones que las va a hacer mental, entonces se va a saltar pasos. Muy bien. Volumen entonces. Y el volumen es más rápido. No hay que hacer tanto reemplazo de datos. Dijimos que la fórmula de volumen era igual a área de la base, de una sola base, por la altura del prisma. Por la altura del prisma. Y tenemos entonces perímetro por apotema entre 2.
por la altura del prisma. Vamos reemplazando. Acá está el lenguaje algebraico y le damos valor a los números. Esto ya lo tenemos. 6 por 5, porque 6 veces el lado, por 4, por 15. Recuerde que ahora tenemos que sí dividir entre 2. Ahora sí lo hacemos. Por 15. En el volumen sí dividimos entre 2. 6 por 5, 30, 30 por 4, 120 y 120 dividido entre 2, 60. Por 15. Y eso es igual a 900 centímetros. Y es volumen. Como es volumen, es cúbico. Y aquí vamos haciendo entonces paso a paso. Desglosamos la fórmula. Le dimos valores numéricos. Resolvimos, multiplicamos y dividimos. Y la multiplicación final. Estamos ok. Ahora, observen que les dejé un ojito, por lo tanto esta parte no la escriben. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar los ejercicios del cuaderno de actividades del Mineduc. La página 76 y 80. En las diapositivas que siguen voy a solamente dejarles algunos de los ejercicios, porque son varios. Te voy a dejar el link que está aquí para que tú lo puedas, ingresar. Esto te va a mandar directamente al libro. Entonces ahí lo puedes ver, lo descargas y lo ves con PDF para que lo dejes guardado en el computador y resuelves el resto de los ejercicios. ¿Cómo haces para ver este link? Lo pinchas y control y clic y te abre inmediatamente una ventana. Yo creo que ustedes ya deben conocer cómo abrir los links. Entonces, como les mencioné, aquí hay algunos, ¿ya? Área total de los prismas rectos. Aquí hay unos que ya vimos anteriormente y acá los que vimos en esta clase, que es el prisma triangular hexagonal, ¿ya? Y acá hay volumen de este prisma que está oblicuo, pero la fórmula es la misma. Y el prisma pentagonal. Aquí observen en el prisma pentagonal que está lista el área de la base. Solamente tienen que aplicar la fórmula. ¿Correcto? No olvides sacarle fotito a lo que tiene cámara y mandarlo. Dudas y consultas, usted me puede dejar un comentario en su misma tarea y yo en la medida de lo posible lo voy a contestar rápidamente. Espero que hayan disfrutado las clases, la práctica siempre, chiquillos. Recuerden que si yo no practico, voy a olvidar algunas cosas. Hagan sus apuntes con las fórmulas, como les comenté en clases anteriores. Espero que les haya gustado nuevamente este contenido y nos vemos en la clase por Zoom y nos escuchamos en otros PPTs más adelante. Que Dios los bendiga y hasta pronto.